La Llorona. Me llamo Roberto. Quisiera compartir una experiencia que cambió mi vida para siempre, un relato de terror que me atormenta cada noche. Ocurrió hace unos años, pero los recuerdos están tan vívidos como si hubiera sucedido ayer. Esta es la historia de cómo conocí la leyenda de La Llorona de una manera que nunca imaginé. Era una noche de noviembre cuando mi amigo Jorge y yo decidimos ir a explorar un antiguo barrio de la Ciudad de México, conocido por sus historias de apariciones y fenómenos inexplicables. Habíamos escuchado numerosas leyendas urbanas sobre el lugar, especialmente sobre La Llorona, una mujer que, según la leyenda, lloraba por sus hijos perdidos y aparecía cerca de ríos y lagos. Los rumores decían que en esa parte de la ciudad, su llanto podía escucharse con más frecuencia que en cualquier otro lugar. Nuestra curiosidad nos llevó al antiguo barrio de Xochimilco, conocido por sus canales y trajineras. Las calles estaban desiertas esa noche y la única luz provenía de los faroles antiguos que apenas iluminaban el empedrado. La atmósfera era densa, cargada de un silencio inquietante que nos ponía los pelos de punta. Habíamos decidido grabar nuestra aventura, pensando que sería divertido compartir nuestras experiencias en Internet. Nunca imaginamos lo que íbamos a encontrar. Al llegar al canal, Jorge y yo bajamos de la trajinera y comenzamos a caminar por la orilla. El aire era frío y la niebla empezaba a levantarse, dándonos una sensación de que no estábamos solos. A lo lejos, vimos una figura encapuchada, moviéndose lentamente entre los árboles. Nos quedamos quietos, tratando de enfocar mejor con la cámara, pero la figura desapareció tan rápido como apareció. Seguimos caminando, sintiendo cómo la tensión crecía con cada paso. El agua del canal reflejaba las pocas luces de los faroles, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. De repente, escuchamos un sonido que congeló nuestra sangre, un llanto agudo y lastimero que resonaba a lo lejos. Era un llanto que parecía estar cargado de una tristeza profunda y antigua. Miré a Jorge, y su cara pálida reflejaba el mismo miedo que yo sentía. Nos detuvimos, escuchando atentamente. El llanto parecía acercarse, cada vez más fuerte y desgarrador. Decidimos seguir el sonido, con la esperanza de que solo fuera una broma pesada de algún local. Mientras más avanzábamos, más fuerte se hacía el llanto, hasta que llegamos a un puente pequeño que cruzaba el canal. Fue entonces cuando la vimos. Allí, de pie en medio del puente, estaba una mujer vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro. Parecía estar flotando, y su llanto era tan intenso que resonaba en todo el lugar. Mi corazón latía con una fuerza que pensé que me iba a desmayar. Jorge intentó decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer se volvió lentamente hacia nosotros, y aunque su rostro estaba cubierto, sentí que sus ojos se clavaban en los míos. No podíamos movernos, atrapados en una especie de trance hipnótico. De repente, el llanto cesó, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. «Mis hijos», murmuró la mujer con una voz que parecía venir de todos lados y de ninguna parte a la vez. «¿Dónde están mis hijos?» Quise correr. Quise gritar, pero mis piernas no respondían. La mujer extendió una mano hacia nosotros, y en ese momento supe que estábamos en grave peligro. Jorge finalmente reaccionó, tirándome del brazo y obligándome a correr. Corrimos sin mirar atrás, escuchando el llanto de la mujer resonar en nuestras cabezas. No sé cuánto tiempo corrimos, pero finalmente encontramos un pequeño callejón donde nos detuvimos para recuperar el aliento. Jorge estaba temblando y yo sentía que mi corazón iba a explotar. «Tenemos que salir de aquí», dijo con la voz entrecortada. Asentí, incapaz de hablar. Salimos del callejón y nos dirigimos a la carretera principal. Mientras más nos alejábamos del canal, más seguro me sentía, pero el miedo seguía presente. Finalmente llegamos a la casa de Jorge, donde pasamos el resto de la noche sin poder dormir, todavía en shock por lo que habíamos presenciado. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en la mujer del puente, en su llanto desgarrador y en sus palabras. Empecé a tener pesadillas donde veía su rostro, siempre cubierto, siempre buscándome. Jorge también estaba afectado,
No quería hablar de lo que pasó y evitaba cualquier conversación sobre la leyenda. Un par de semanas después, decidí investigar más sobre La Llorona, esperando encontrar alguna explicación que pudiera calmar mi mente. Leí numerosas versiones de la leyenda. Algunas decían que era el espíritu de una mujer que había matado a sus hijos en un acto de desesperación y que ahora buscaba redención. Otras afirmaban que era una advertencia para los niños desobedientes. Pero nada de lo que leí podía explicar lo que habíamos experimentado esa noche. Fue entonces cuando encontré un viejo libro en una librería de segunda mano. El libro estaba lleno de relatos y testimonios sobre encuentros con La Llorona. Lo que más me llamó la atención fue un capítulo sobre un antiguo rito que supuestamente podía liberar a su espíritu. Desesperado por poner fin a mis pesadillas, decidí intentarlo. Esa noche, regresé al canal de Xochimilco, armado con una vela, sal y unas palabras en náhuatl que había encontrado en el libro. El lugar estaba igual de desierto y silencioso que la última vez. Encendí la vela y empecé a recitar las palabras, esperando que algo sucediera. Al principio, no pasó nada. El viento soplaba suavemente y el agua del canal se movía tranquilamente. Pero de repente, la temperatura bajó bruscamente y sentí una presencia a mi alrededor. El llanto comenzó de nuevo, esta vez mucho más cerca. Miré a mi alrededor, buscando a la mujer, pero no la vi. Por favor, déjame en paz, murmuré, con la esperanza de que el rito funcionara. Sentí una mano fría en mi hombro, y mi corazón se detuvo por un instante. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, el llanto había cesado, y la presencia había desaparecido. La vela seguía encendida, y el canal estaba en silencio. No sé si el rito funcionó realmente, pero desde esa noche, no he vuelto a escuchar el llanto ni a ver a la mujer en mis sueños. Jorge y yo nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Ambos sabemos que hay cosas en este mundo que es mejor no investigar. La leyenda de La Llorona es una advertencia, una historia que debe respetarse. A veces, la curiosidad puede llevarte a descubrir cosas que es mejor dejar en la oscuridad. Desde entonces, he evitado lugares con historias de fantasmas y leyendas. No quiero repetir esa experiencia. Cada vez que escucho una historia sobre La Llorona, no puedo evitar sentir un escalofrío. Sé que está allí, en algún lugar, buscando a sus hijos, llorando en la noche. Y aunque no la haya visto desde aquella noche, su llanto sigue resonando en mi mente, un recordatorio de que hay cosas que nunca comprenderemos completamente. La Ciudad de México está llena de historias y leyendas, algunas más aterradoras que otras. Pero después de esa noche en Xochimilco, he aprendido a respetar esas historias. Porque, a veces, esas leyendas son más reales de lo que nos gustaría admitir. Y cuando caemos en la tentación de investigar demasiado, podemos encontrarnos con horrores que nunca podremos olvidar. Iglesia San Cristóbal. Mi nombre es Álvaro Muñoz, y esta es la historia de los eventos que sucedieron en la iglesia de San Cristóbal, una parroquia olvidada en un pequeño pueblo del sur. Es una historia que he guardado en mi memoria, y que ahora, con gran pesar, he decidido compartir. Lo que te voy a contar podría parecer increíble, pero te aseguro que cada palabra es real. San Cristóbal era una iglesia vieja, construida a mediados del siglo XIX, con sus paredes de piedra desgastadas y su techo inclinado. Los pocos habitantes del pueblo la veían como un refugio espiritual, un lugar sagrado donde buscaban consuelo. Sin embargo, había algo en San Cristóbal que siempre había causado cierta incomodidad entre los feligreses: las figuras de yeso. Estas estatuas representaban a varios santos y vírgenes y ocupaban lugares de honor en el altar y en las paredes laterales. Aunque en apariencia eran obras maestras de la escultura religiosa, había algo inquietante en sus miradas. Los ojos de las estatuas, de un realismo sorprendente, parecían seguir a quienquiera que entrara en la iglesia. Se decía que, en ciertas noches, esas figuras cambiaban de posición, encontrándose en lugares distintos al día siguiente. Todo comenzó un domingo de noviembre, cuando el padre Anselmo, un sacerdote devoto y respetado, decidió que era tiempo de renovar la iglesia. La pintura se descascaraba y los bancos de madera estaban gastados.
Lo más urgente, sin embargo, eran las figuras de yeso que empezaban a mostrar grietas y signos de deterioro. Una tarde, mientras el padre Anselmo inspeccionaba las figuras, notó algo extraño en la estatua de San Miguel Arcángel. Al acercarse, vio una delgada línea roja que se deslizaba desde los ojos de la figura hasta el suelo, como si la estatua estuviera llorando sangre. Asombrado y asustado, decidió limpiar la supuesta mancha, atribuyéndola a algún bromista del pueblo. Sin embargo, cuando trató de tocarla, la mancha desapareció. Esa misma noche, los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar sonidos extraños provenientes de la iglesia, susurros, pasos y el crujido de la madera. A la mañana siguiente, una de las feligresas, doña Marta, encontró la figura de San Miguel en una posición diferente, como si hubiera dado un paso hacia adelante. El padre Anselmo, tratando de calmar los crecientes rumores, atribuyó los hechos a una combinación de imaginación y la necesidad de reparaciones. Pero las cosas solo empeoraron. La estatua de la Virgen María, situada junto al altar, apareció un día con una expresión de dolor tan real que muchos huyeron de la iglesia en pánico. Los ojos, normalmente serenos, parecían reflejar un sufrimiento insondable. Los susurros y los pasos se hicieron más frecuentes y algunos decían haber visto sombras moviéndose en la oscuridad, sombras que no correspondían a ninguna figura humana. El padre Anselmo, decidido a resolver el misterio, convocó a un experto en arte sacro, un hombre llamado Ernesto Navarro. Ernesto, después de examinar las figuras, encontró algo aún más perturbador. Dentro de cada estatua había restos humanos, como si las figuras hubieran sido moldeadas alrededor de esqueletos verdaderos. Esto explicaba el peso inusual y el realismo espeluznante de las estatuas. Ernesto sugirió al padre Anselmo que retirara las figuras y las llevara a otro lugar para una investigación más exhaustiva. Sin embargo, cuando intentaron mover la primera estatua, San Miguel Arcángel, ocurrió algo inexplicable. Las luces de la iglesia parpadearon violentamente y un viento helado recorrió el edificio, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Ernesto cayó al suelo, gritando que sentía manos invisibles agarrándolo y rasguñándolo. Aquella noche, el padre Anselmo decidió cerrar la iglesia temporalmente. Pero los fenómenos paranormales no cesaron. En el pueblo, muchos comenzaron a sufrir pesadillas, sueños en los que las figuras de yeso cobraban vida y los perseguían. Algunos incluso despertaron con rasguños y moretones inexplicables en sus cuerpos. El rumor de que las estatuas estaban malditas se extendió rápidamente. Se decía que habían sido creadas por un escultor loco que había usado cadáveres de criminales y herejes como base para sus obras, imbuyéndolas con almas condenadas. La historia adquirió un matiz aún más oscuro cuando doña Marta, una de las más fervientes devotas de San Cristóbal, fue encontrada muerta frente a la estatua de la Virgen, con una expresión de terror absoluto en su rostro y marcas en su cuello como si hubieran sido hechas por dedos invisibles. El padre Anselmo, desesperado, decidió exorcizar la iglesia. Contactó a un exorcista del Vaticano, el padre Lucio, un hombre con experiencia en tratar con lo paranormal. El padre Lucio llegó al pueblo acompañado de un joven sacerdote, el padre Gabriel. Juntos, realizaron una serie de rituales en la iglesia, recitando oraciones y salmos, rociando agua bendita por todo el lugar. Durante el exorcismo, las estatuas comenzaron a temblar y un frío glacial invadió la iglesia. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores y las luces explotaron en una lluvia de chispas. El padre Lucio gritaba órdenes a los espíritus, exigiéndoles que abandonaran el lugar. De repente, la estatua de San Miguel se desplomó, revelando en su interior un esqueleto completamente intacto, envuelto en harapos de ropa antigua. En ese momento, un viento furioso estalló dentro de la iglesia, arrojando a todos contra las paredes. El padre Gabriel, recuperándose, continuó recitando las oraciones con una determinación férrea. Gradualmente, el ruido disminuyó y las estatuas dejaron de temblar. La iglesia se quedó en un silencio sepulcral. Al amanecer, el padre Lucio declaró que el exorcismo había sido exitoso, pero advirtió que las estatuas debían ser retiradas y enterradas en suelo consagrado, lejos del pueblo. El padre Anselmo y algunos voluntarios del pueblo se encargaron de esta tarea.
Las estatuas fueron transportadas a un cementerio olvidado en las afueras, donde fueron enterradas bajo una capa de tierra y bendecidas una vez más. Sin embargo, el pueblo nunca se recuperó del todo. La iglesia de San Cristóbal permaneció cerrada y muchos de los habitantes, aterrorizados por los recuerdos de aquellos días oscuros, se marcharon. El padre Anselmo, marcado por la experiencia, se retiró a un monasterio en busca de paz. Años después, la historia de San Cristóbal se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia para los curiosos y los escépticos. Pero para aquellos que lo vivieron, la memoria de las figuras de yeso malditas nunca desapareció por completo. En las noches más oscuras, algunos dicen que pueden escuchar susurros en el viento, como un eco lejano de los espíritus que una vez habitaron las estatuas. Espero que esta historia te haya dado una visión clara de los horrores que ocurrieron en San Cristóbal. Aunque los eventos parecen sacados de una pesadilla, siempre he creído que hay más en este mundo de lo que podemos comprender. Tal vez la próxima vez que entres a una iglesia y veas una figura de yeso, te detendrás a considerar su historia y quizás, solo quizás, escucharás un susurro en la oscuridad. El ocaso de la inocencia. Mi nombre es Jaime, y lo que estoy a punto de relatar no es una simple historia de horror, sino un pedazo de mi alma arrancado a la fuerza. A veces desearía que todo fuera solo una pesadilla, pero cada cicatriz, cada recuerdo, me recuerda que no fue así. Fui obligado a pertenecer a una secta maldita, y lo que experimenté es algo que ninguna persona debería enfrentar jamás. Todo comenzó un otoño frío y gris en la pequeña ciudad de San Rafael. Había llegado allí por un nuevo trabajo, buscando empezar de nuevo tras la muerte de mis padres en un trágico accidente de coche. Me hospedé en una casa antigua al borde del bosque, alejada del bullicio y perfecta para el luto que llevaba dentro. La primera vez que escuché sobre la secta fue en la taberna local. Algunos de los habitantes mencionaban con temor y reverencia a los hijos del ocaso. Decían que eran una orden secreta que practicaba rituales oscuros en lo profundo del bosque. Al principio, pensé que solo eran supersticiones rurales, leyendas para asustar a los forasteros. Pero pronto descubriría que la verdad era mucho más siniestra. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa desde la taberna, sentí que alguien me seguía. Apresuré el paso, pero los susurros y risas ahogadas detrás de mí no cesaban. De repente, un grupo de figuras encapuchadas apareció de entre las sombras y me rodeó. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe fuerte en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté en una celda oscura y húmeda. Mis manos estaban atadas y una venda cubría mis ojos. El olor a moho y tierra invadía mis sentidos. Escuché cantos lejanos, una letanía incomprensible que me heló la sangre. Desesperado, luché por liberarme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Después de un tiempo, la puerta se abrió y fui arrastrado fuera de la celda. Me llevaron a una gran sala iluminada solo por velas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y dibujos perturbadores. En el centro, un altar de piedra con manchas de sangre fresca. Alrededor del altar, un círculo de personas encapuchadas murmuraban oraciones en un idioma desconocido. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó a mí. Sus ojos eran fríos y vacíos, como si la humanidad hubiera sido arrancada de su alma. «Bienvenido, Jaime», dijo con una voz profunda y resonante. «Eres el elegido para el próximo sacrificio». El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar, pero uno de los encapuchados me cubrió la boca con un trapo húmedo. Fui forzado a arrodillarme ante el altar, mientras el líder comenzaba a recitar una oración más fuerte. Sentí un cuchillo frío rozando mi cuello y supe que mi vida estaba a punto de terminar. De repente, una explosión sacudió la sala. La puerta fue derribada y una figura armada irrumpió, disparando a los encapuchados. En el caos, uno de los tiros me rozó y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un hospital local. Me habían encontrado inconsciente en el bosque, con heridas graves, pero milagrosamente vivo. La policía me interrogó, pero cuando mencioné a los hijos del ocaso, sus rostros se endurecieron.
No te metas con eso, muchacho, me advirtió uno de los oficiales. Hay cosas que es mejor no saber. Después de recuperarme, intenté retomar mi vida, pero los recuerdos de aquella noche me perseguían. Decidí investigar más sobre la secta, con la esperanza de encontrar alguna explicación, algo que me ayudara a entender lo que había vivido. Pronto descubrí que los hijos del ocaso tenían raíces antiguas, una orden que se remontaba a tiempos inmemoriales, dedicada a adorar a entidades oscuras y realizar sacrificios humanos para obtener poder. Cada paso que daba en mi investigación me sumergía más en la oscuridad. Descubrí que la secta tenía infiltrados en la policía y en las instituciones locales. No podía confiar en nadie. Empecé a recibir amenazas anónimas, y una noche, mi casa fue incendiada mientras dormía. Logré escapar, pero perdí todo lo que tenía. Desesperado, huí a una ciudad vecina y traté de rehacer mi vida. Pero los ecos del pasado seguían persiguiéndome. Veía sombras en cada esquina, sentía ojos observándome constantemente. Mis noches eran torturadas por pesadillas en las que revivía aquel ritual una y otra vez. Comencé a perder la cordura, atrapado en una espiral de terror y paranoia. Fue entonces cuando conocí a Laura, una joven periodista que había oído hablar de mi historia. Me buscó y me ofreció su ayuda para exponer a la secta. Juntos, comenzamos a recopilar pruebas y testimonios de otros sobrevivientes. Poco a poco, construimos un caso sólido, pero sabíamos que enfrentarnos a los hijos del ocaso no sería fácil. Un día, mientras Laura y yo revisábamos documentos en su apartamento, la puerta fue derribada y un grupo de hombres armados irrumpió. Nos apuntaron con pistolas y nos ordenaron que nos arrodilláramos. Uno de ellos, que parecía ser el líder, se acercó y me miró con desprecio. «Pensaste que podías escapar de nosotros», Jaime dijo con una voz helada. «Pero nadie escapa de los hijos del ocaso». Nos llevaron a una ubicación desconocida, un lugar aún más siniestro que el anterior. Esta vez, no había esperanzas de rescate. Nos encadenaron en una habitación oscura, con solo una pequeña ventana por la que apenas entraba luz. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nos torturaban regularmente, tratando de quebrar nuestra voluntad. Laura y yo nos apoyábamos mutuamente, tratando de mantener la esperanza. Pero un día, la llevaron a una sala diferente y nunca la volví a ver. Su ausencia fue un golpe devastador. Estaba solo de nuevo, atrapado en un infierno del que no veía salida. Finalmente, el líder de la secta vino a verme. «Es hora», Jaime dijo con una sonrisa cruel. Me llevaron al altar una vez más. Esta vez, no había nadie para salvarme. Sentí el cuchillo en mi cuello, y una sensación de resignación me invadió. Cerré los ojos, esperando el final. Pero en el último momento, una explosión sacudió el lugar. La policía había encontrado nuestro escondite y estaban atacando. En medio del caos, logré liberarme y escapar. Corrí a través del bosque, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro, caí de rodillas y lloré. Hoy, sigo viviendo con las cicatrices de aquella experiencia. La secta fue desmantelada, pero muchos de sus miembros escaparon y siguen prófugos. La memoria de Laura y los horrores que viví nunca me abandonan. Vivo con el temor constante de que algún día, los hijos del ocaso regresen por mí. Escribo esto como un testimonio, una advertencia. Hay fuerzas oscuras en este mundo, y a veces, la verdad es más aterradora que cualquier pesadilla. Si alguna vez escuchas hablar de los hijos del ocaso, corre. Corre y no mires atrás, porque una vez que entras en su red, no hay escapatoria. Este es mi relato. Un recordatorio de que, en la oscuridad, acechan cosas que el ser humano no debería conocer. Yo soy Jaime, y mi vida nunca volverá a ser la misma. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.